Nuevamente, buenas tardes, estimados aprendices. Son las 17 horas 9 minutos, 5 y 9 de la tarde del día 10 de agosto de 2021. Nos encontramos aquí reunidos los aprendices de las fichas 2173-343 y 2173-346 de la ficha Tecnología en Gestión de Mercados. El propósito de esta sesión es dar las particularidades relacionadas con la evidencia número 3, informe, identificación de las tecnologías de la información. Estamos en este momento presentes los instructores del área de comunicaciones, instructor Víctor Darío Sinisterra, y su servidor, Jaime Horacio Gracia Rodríguez, instructor de emprendimiento. La agenda que se ha preparado para el día de hoy conlleva el desarrollo de 5 momentos. Son ellos: la presentación, la contextualización del tema, el desarrollo de la evidencia, dudas e inquietudes y el cierre. En relación con la contextualización de la evidencia, es oportuno recordar que estamos actualmente desarrollando la fase de planeación. Específicamente, frente al desarrollo de esta fase, estamos completando lo que es la competencia, definir los sistemas de información de los procesos según estrategias corporativas. El resultado de aprendizaje que se espera alcanzar mediante esta evidencia es establecer la tecnología requerida según necesidades de información, las necesidades de los clientes internos y externos y el plan maestro de la organización, apoyados por base de datos y sistemas de intercomunicación según la estructura de la cadena. Recordar también que este resultado de aprendizaje corresponde a la actividad de proyecto 3, que consiste en estructurar los procesos integrados del plan maestro de logística comercial. Específicamente, actividad de aprendizaje número 7, consistente en estructurar el sistema de distribución teniendo en cuenta los medios y modos de transporte a utilizar. Nombre de la evidencia, evidencia 3, informe e identificación de las tecnologías de la información. La fecha estimada para la realización de la evidencia es entre el 10 de agosto y el próximo 13 de agosto de 2021. Entrando en materia, es importante, es oportuno tener en cuenta lo concerniente a los procesos y sistemas de información en la empresa, analizando esta imagen. En la cotidianidad, cualquier tipo de empresa, cualquier tipo de organización, conlleva necesariamente el manejo de información, el desarrollo del proceso de comunicación, ya sea de carácter formal o informal. La información que maneja las empresas, que manejan las organizaciones, cada día es más amplia. A tal medida, en tal grado que los expertos logran afirmar o afirman claramente que la información es el activo más crítico que se maneja hoy en día. De hecho, desde el área contable ya se cuantifica el valor económico de la información y existen especialistas en valorar, en cuantificar esa información y darle valor económico a los datos que manejan las empresas en las diferentes áreas, particularmente esas áreas que donde se
denota el acercamiento a los clientes o usuarios finales de los productos de las empresas. En este sentido, muy probablemente, o el análisis de Albert Einstein oportunamente nos llegó a concluir esta frase. Saber dónde encontrar la información y cómo usarla, ese es el secreto del éxito. Complementando esta información, es evidente que la información existe. Muchas veces el problema está en saberla dónde ubicarla y darle uso apropiado. ¿Cómo se da uso apropiado? Todo proceso dentro de las empresas, los procesos que realizamos en las organizaciones a las cuales estamos vinculados, genera muchísimos datos, una gran cantidad de datos. Esos datos, si no se les da un procesamiento adecuado, se quedan en datos, un dato más o un dato menos. Pero al momento en que se articulan entre sí, al momento en que se identifica la relación existente entre esos datos, al procesar esos datos se genera información. ¿Y qué es lo que buscamos como organizaciones? Generar información. Información útil para las actividades propias de las empresas, información útil y práctica para cada uno de los procesos desarrollados en la organización. El flujo de información en las empresas está, como indicamos anteriormente, directamente relacionado con los flujos de comunicación que existen en las organizaciones. Indicamos anteriormente que ese flujo de información, esa información que se transmite, que se comunica, puede ser de carácter formal e informal. Formal cuando se transmite a través de los medios oficiales de comunicación que están planteados dentro de los protocolos de comunicación de la empresa. E informal, aquella que se lleva a cabo entre los diferentes colaboradores de la empresa. Bien. Pero adicionalmente, esa información también conlleva la relación o involucra otras partes. Partes que pueden ser internas, esas partes internas normalmente lo denominamos cliente interno, y partes externas o grupos de interés externos, cuando en este caso hablamos, por ejemplo, de la sociedad, de los clientes, de los proveedores, de los entes de control a nivel gubernamental, de empresas de la competencia, entre otros. A nivel interno, la información desarrolla ciertos flujos o se transmite generando ciertos flujos de información. ¿Cuáles son ellos? Miremoslo, analicémoslo a través de este gráfico. Cuando la información se lleva desde la base de la organización, es decir, por ejemplo, desde la parte operativa hacia la parte directiva, por ejemplo, a partir de un informe, se denomina comunicación hacia arriba o información hacia arriba. Cuando la información proviene de los directivos o personal que tiene mando o supervisión hacia sus colaboradores, entonces hablamos de comunicación o información hacia abajo. Así como existe comunicación hacia arriba y hacia abajo, también existe flujos de información, flujos de comunicación cruzada, que se da entre
diferentes áreas dentro de la empresa, por ejemplo, el supervisor del área de producción solicitando un informe a cierta persona en el área logística. Un cuarto elemento de comunicación o un cuarto flujo de información que podemos identificar aquí en la gráfica se ve amarilla, en amarillo está en amarillo es un flujo de información horizontal. ¿Cuándo se da información, un flujo de información horizontal? Cuando la comunicación se desarrolla entre personas que están en el mismo nivel jerárquico dentro de las empresas. Vamos a retomar ese análisis, intentando resumirlo. Cuando la información va de la base hacia los directivos o personas con mando en la organización, se denomina información hacia arriba. Cuando la información va desde las personas con los superiores jerárquicos hacia sus colaboradores o las personas a cargo, entonces hay información hacia abajo. Cuando la relación se desarrolla en diferentes niveles y áreas dentro de una organización, esa información se denomina cruzada. Y cuando la información se desarrolla entre personas, entre funcionarios que tengan el mismo nivel jerárquico, la información, el flujo de información se denomina horizontal. Listo. Entendiéndolo de esta manera, vamos a mirarlo cómo se desarrolla ese flujo de información en el campo de la logística. Aquí lo primero que tenemos que evidenciar, que tener en cuenta son quiénes son esos usuarios o beneficiarios de la información. Normalmente en el campo de la logística identificamos tres grandes grupos de interés. ¿Cuáles son? Los proveedores, que son grupos de interés externo a la organización, los clientes, que son los beneficiarios de nuestros productos, pero también son grupos de interés externo, y finalmente los representantes de las diferentes áreas de la organización, que en este caso son clientes internos. Entonces tenemos proveedores, clientes internos y clientes externos. Miremos ese caso de proveedores a nivel de institucional, por ejemplo, en el SENA. Nuestros proveedores pueden ser quienes provean, valga la redundancia, el soporte por ejemplo, a la plataforma de aprendizaje, a la plataforma Territorium. Los clientes internos van a ser los diferentes procesos dentro de la institución. En este momento, por ejemplo, se me ocurre emprendimiento y empresarismo, gestión de la formación profesional integral, empleabilidad. Son algunos de los procesos que existen en el SENA. Todos ellos son clientes internos. Nosotros, bajo el rol que desempeñamos como instructores y aprendices, somos clientes. En algún momento desempeñamos el rol de clientes internos. Pero también tenemos otros clientes externos. ¿Cuáles son esos clientes externos? Por ejemplo, el INPEC se convierte en un cliente externo porque va a ser un beneficiario de los resultados de aprendizaje de nuestro grupo. La sociedad en general, los diferentes centros de control se convierten en clientes externos. Otras instituciones educativas se convierten en clientes externos. Miremos diferentes flujos de información. Bueno, acá se detallan a través de líneas rojas
digamos que este es un esquema simplificado. En la realidad los flujos de información pueden ser mucho más amplios, mucho más detallados que lo que se observa acá. Tratemos de analizarlo. Entonces, ahí existe flujo de información, por ejemplo, el área de abastecimiento, pedidos hacia el almacén. ¿Qué información requiere el área de almacén y y le brinda el área de abastecimiento, el área de pedidos? Entonces hablan plazos de entrega para saber en qué momento va a llegar una mercancía, para de esta manera tener adecuado el almacén, tener el espacio disponible para almacenar mercancía. También el área de abastecimiento suministra información al almacén sobre los proveedores. ¿Cuáles son los proveedores? La pregunta ahí a responder a la información. ¿Cuáles son los proveedores idóneos para suministrar determinado material, determinada materia prima? A su vez, almacén maneja una información que es crítica para el área de producción. Por ejemplo, en este caso puede ser la cantidad de materia prima que existe en almacén, la cantidad de materia prima que se espera recibir en determinado momento, las condiciones de esa materia prima, las cantidades y las calidades disponibles para ser utilizadas en los procesos de fabricación. De la misma manera, producción eh, da o brinda información a otros procesos como puede ser el área logística, el área comercial, el área financiera de la empresa. Por otra parte, miremos el flujo, por ejemplo, desde el área de compras. Compras genera información relacionada con proveedores, con los planes anuales de compra o los planes periódicos de compras, entre otros, por ejemplo, los precios. Esa información se la suministra al almacén con el propósito de escoger o buscar escoger o mirar las condiciones necesarias para que el momento en que se realice o se haga efectiva una compra, pues exista el lugar y las condiciones mínimas necesarias para almacenar esa materia prima. Compras también le puede, en este caso, vemos aquí en el gráfico, que también le suministra información a producción. ¿Qué tipo de información le puede suministrar compras a producción? La cantidad, puede hablar también sobre las cantidades, las cualidades de insumos necesarios para el proceso de fabricación, cuándo, en qué momento van a llegar y en qué calidad. Pero a su vez compras también le puede suministrar información al área de distribución. ¿Qué tipo de información? Información relacionada con los proveedores, con las compras y el momento en que se van a llegar. Información que va a utilizar distribución para hacer gestión de rutas, para reconocer la frecuencia de entregas, para desarrollar como tal el plan anual de distribución. Vemos que existen múltiples relaciones entre las diferentes áreas, entre los diferentes departamentos, relaciones donde demandan y emiten información. También relaciones donde involucra ser proveedores de información o clientes de información. Siempre van a existir ese tipo de demandas de información. Vuelvo y repito. Vamos a evidenciar clientes y proveedores de información, pero también vamos a ser proveedores de información y clientes de información. En este sentido, es importante saber en qué momento nos convertimos en clientes de información y en qué momento somos proveedores de la misma. ¿Ok? Normalmente esos procesos son de carácter cíclico, es decir, yo puedo ser en algún momento proveedor,
pero en otro momento del proceso entró a ser cliente de la información. ¿Qué características buscan en cuanto a esa información? Entre otras, pues tenemos las siguientes, pues que esa información sea objetiva, es decir, que tenga alto grado de fidelidad frente a lo que se está describiendo, que sea exacta, que sea relevante frente a los objetivos que se pretenden dar uso, que sea aplicable, que sea económica, es decir, que los costos de generar información no se eleven, que sea rápida o rápida y oportuna, es decir, que se genere en el momento en el cual la necesitamos, que sea confiable, es decir, que corresponda exactamente a los resultados esperados, que sea objetiva, es decir, que no tenga ningún tipo de sesgo, que sea aplicable, es decir, que pueda utilizarse para controlar los procesos, para planear nuevas actividades. Es como ejemplo, tenemos un sinónimo de características, pero consideramos estas como aquellas de mayor importancia frente a las cualidades, a las características que deben tener la información, no solo en la empresa, sino en cualquier tipo de organización. Aquí vemos, en este caso, que algunas, no todas, si vemos acá solo hablamos de algunas, pero la lista es, desde un punto de vista puede considerarse exhaustiva. Las empresas manejan múltiples necesidades de información, múltiples. La cantidad de información cada vez es mayor en cuanto a cantidad y a calidad. Bueno, eh, las organizaciones tienen necesidad constante de informarse. Gracias a esta información pueden tomar decisiones, pueden enfocar sus recursos y desarrollar sus operaciones en el momento oportuno. Me, me remito en este momento a leerles algunas de las múltiples necesidades de información. Por ejemplo, este esquema habla de la información que requieren o necesitan las pequeñas empresas, las llamadas MIPYMES. En este caso, por ejemplo, puede ser creación, acceso y modificación de la información sobre proveedores. También pueden requerir información sobre compra de materias primas y productos elaborados, o pueden requerir información sobre recepción, clasificación, almacenamiento y control de inventarios, o pueden requerir información sobre proveedores, políticas de precios y tiempos de entrega. También se pueden requerir información sobre creación, acceso y modificación de información sobre los productos, o información sobre el diseño y desarrollo del producto, datos e información sobre el proceso de fabricación del producto, información relacionada con la planificación y control de la producción, información relacionada con el abastecimiento de herramientas de maquinaria empleada en los procesos de producción, o información relacionada con control de calidad, información relacionada con las iniciativas del negocio, información sobre promociones, información sobre datos de garantía y servicio al cliente, o información sobre reclamaciones, sobre control de costos de venta, sobre diferentes presupuestos, sobre estudios de mercado, sobre la cadena de distribución de los productos, sobre nuevos productos, sus características, sus precios, sobre los clientes, sobre la publicidad y los resultados de la publicidad, información sobre los sitios web, sobre la gestión de sus sitios web o sobre sus tiendas en línea, información sobre la misma comunicación, sobre los datos transmitidos,
el tráfico de las diferentes líneas de comunicación formales existentes. También podemos ver información sobre el personal, gastos de personal, políticas de salarios, relaciones laborales, programas de seguridad y salud en trabajo. Solo mencioné algunos de los posibles usos y necesidades de información que tienen las empresas. Aquí es importante en este caso reconocer cuál es el objeto social de la empresa, quiénes son las partes interesadas existentes en esa empresa, para de esa manera determinar cuáles son las necesidades de información que se tienen. Bien. Más adelante, bueno, resulta que la cantidad de información que manejan las empresas pues requiere un manejo adecuado. Requieren de una herramienta que le permita gestionar la información, que le permita garantizar esas cualidades, que le permita que sea accesible, que sea relevante, que sea de calidad, que sea oportuna. Todas esas cualidades. Esa herramienta básicamente son los sistemas de información. El término o el concepto de sistema de información lo utilizamos de manera cotidiana. Hoy en día, con el avance de las TIC, tecnologías de la información y la comunicación, cada vez son más usuales o es más usual el uso de diferentes sistemas de información para el manejo de la información de los procesos al interior de una organización. Esos sistemas de información, algunos pueden ser de carácter genérico, es decir, que pueden ser usados indistintamente por cualquier organización, pero también existen software o sistemas de información a la medida. Esos, en ese caso, son sistemas o plataformas que se adaptan a condiciones específicas de las empresas. En este sentido, por ejemplo, nosotros manejamos la plataforma Territorio. Territorio no es que sea una aplicación exclusiva para el SENA, sino fue una plataforma que se adaptó a las necesidades de la organización. En otros países, en otras instituciones, utilizan también el concepto general de plataforma Territorium, pero adaptado específicamente a sus necesidades. Pero, ¿qué es un sistema de información? ¿Qué conocemos o cuál es el concepto técnico de un sistema de información? Pues bien, un sistema de información, su sigla es SI, es un conjunto de componentes interrelacionados que trabajan conjuntamente para recopilar, procesar, almacenar y difundir información que permita la toma de decisiones en las empresas. ¿Cuál es el propósito de los sistemas de información? Tener información disponible que permita o que facilite la toma de decisiones en las diferentes áreas de la empresa. Pero además, un sistema de información sirve como apoyo para la coordinación, el control, el análisis y la visualización de los datos en las organizaciones. ¿Qué componentes? Vemos aquí que esos sistemas de información están conformados por una serie de elementos, tiene un grupo de componentes. Miremos de manera genérica cuáles son esos componentes. Entonces, dentro de un sistema de información podemos encontrar el hardware, es decir, el componente duro o el componente tangible, que puede ser, por ejemplo, equipos de cómputo o servidores. También encontramos el software, que básicamente son los programas
que permiten o que sí que generan esa transmisión de datos entre las diferentes áreas. Dentro de un sistema de información también encontramos la base de datos, que es el conjunto de datos que se tienen y que podrán ser obtenidos a lo largo del desarrollo de los diferentes procesos en las empresas. Un sistema de información también está compuesto por una red. Normalmente ese sistema de información no es solo un equipo o solo corresponde a una área, no. Ese sistema de información permite la conexión entre diferentes áreas conformando redes de información. Adicionalmente, el quinto componente significativo de un sistema de información son los procedimientos, que es el paso a paso que debería seguir para el funcionamiento óptimo de ese sistema de información. Entonces, ¿qué elementos componen un sistema de información? Repito, hardware, software, bases de datos, red y procedimientos. Dentro de la empresa encontramos diferentes, o podemos ver aplicables diferentes sistemas de información. Esos sistemas de información también tienen una jerarquía que se evidencia en virtud del tipo de usuarios en virtud del tipo de usuarios y en virtud del tipo de información que se esté manejando. Bueno, para el caso, vamos a recordar algunos elementos dentro de esa jerarquía, algunos componentes o sistemas de información en función de esa jerarquía de datos. El primero de ellos es el TPS, Sistema de Procesamiento de Transacciones. Por su sigla, ese TPS tiene que ver con el Transaction Processing System. ¿Qué es ese TPS? Básicamente son sistemas de información que registran las actividades básicas que se producen en la organización y suministran información que apoyan las decisiones para los mandos, para los funcionarios en la base de la empresa, es decir, para el área operativa. Si una empresa tiene, por ejemplo, varios puntos de venta, un TPS, un sistema de información TPS, se utilizaría en ese punto de venta, más no se vería útil, por ejemplo, a nivel de la dirección comercial de esa organización. Repito, este TPS apoya el área operativa de una organización. ¿Quiénes pueden ser o qué áreas, entre otras, pueden ser usuarios de sistemas de procesamiento de transacciones? Entonces está, por ejemplo, el área de producción y logística, evidenciando, por ejemplo, los embarques que están programados para llegar o para enviar en la empresa. El área financiera, por ejemplo, relacionado con los pagos a proveedores o el pago realizado al talento humano. El área de recursos humanos en relación puede ser con los diferentes procesos de reclutamiento, de selección, de remuneración de las personas. El área de ventas y marketing en relación con por ejemplo, la rotación de los productos, la disponibilidad de productos en un almacén. Bien. Otro tipo de sistema, bueno, ese sistema de información, pues tiene este esquema, pues a nivel anecdótico intenta resumir cómo es ese manejo, ese flujo de información para un área específica. Por ejemplo, en relación con el área de talento humano, un sistema puede manejar la nómina. Entonces, ¿qué información recibe? Recibe datos del empleado,
puede recibir información sobre datos del empleado, recibe información sobre la base de datos de esos empleados que existen en la empresa. ¿Qué información puede ser esa? Por ejemplo, el número de identificación del empleado, el nombre, su dirección, su salario base, eh, el sueldo neto, los ingresos por periodo. Esa información es transformada por el TPS, denominado Sistema de Información de Nómina. La información que genera ese TPS se envía por ejemplo, al área de contabilidad de la empresa o sirve para alimentar los informes de la gerencia o sirve para alimentar las agencias gubernamentales. Por ejemplo, en este caso podría ser, en este caso, la DIAN. Sirve también para alimentar los sistemas de transacciones de las entidades financieras. ¿Bien? Entonces vemos diferentes necesidades de información y diferentes usuarios de la misma. En un nivel más adelantado existen los sistemas de información administrativa o MIS. ¿Qué es un MIS? Bueno, la sigla MIS significa Management Information System. Los MIS o el Sistema de Información Administrativa se ocupa de allegar o de facilitar la información de interés para la gerencia, para funcionarios de nivel medio o superior, por ejemplo, para las áreas de dirección o para un director o para un gerente. ¿Qué información busca esos sistemas de información? Básicamente información sobre la situación general del negocio y los resultados de las estrategias en cada una de las áreas. Por ejemplo, vuelvo y repito, el TPS, entonces aquí yo decía, se ubica, por ejemplo, a un punto de venta. Aquí la información provenientes de los diferentes puntos de venta se consolida mediante un MIS o un sistema de información administrativa y garantiza o consolida todo ese flujo de información determinando, por ejemplo, la cantidad de ventas totales generadas durante el periodo, la cantidad o el valor correspondiente al costo de ventas asociado a vender la mercancía durante determinado periodo. Es decir, vuelvo y repito, un MIS básicamente genera datos consolidados. Datos consolidados que corresponden a los diferentes áreas de la empresa. ¿Quiénes son sus usuarios? Los directivos de nivel superior. Aquí miremos, en este gráfico, intentamos explicar la interrelación entre TPS. En este caso TPS tenemos, por ejemplo, sistema de procesamiento de pedidos, sistema de planificación de materiales, sistema de contabilidad general. Ese TPS, pues siempre genera información. Por ejemplo, el sistema de procesamiento de pedidos genera información, lo vemos acá en esta figura cilíndrica, en el recuadro, que genera datos sobre datos de ventas o, o genera datos de venta para alimentar el MIS. El sistema de planificación de materiales, entonces, por ejemplo, plantea o genera información sobre el costo de venta por unidad o también sobre datos de cambio de productos. ¿Qué cantidad de productos fue objeto de cambio durante determinado periodo? Otro TPS provee información de contabilidad y en este caso sería datos sobre gastos.
Los recuadros que vemos a la izquierda corresponden a TPS. Los TPS eh, generan información que alimenta los MIS. Y el MIS, a su vez, el Sistema de Información Administrativa, a su vez, genera información consolidada que sirve para informes presentados o sirve como fuente de información para lo que son los funcionarios de alto nivel, como vemos aquí, el área gerencial. En ese mismo nivel de los MIS podemos encontrar los DSS, que son sistemas de soporte de decisiones. Como su nombre lo indica, pues son sistemas de información que aportan o que buscan generar información que facilite las decisiones a nivel administrativo. Los DSS eh, perdón, eh, son una herramienta que contribuye a la toma de decisiones basados en la combinación y estudios eh, de otros sistemas que información y estudios de datos que aportan información relevante para resolver situaciones concretas. Por ejemplo, si estamos evaluando mirar si un punto de venta fue exitoso o no, acudimos a ese DSS, mirando el consolidado de las ventas, mirando el comportamiento de las ventas durante el periodo, mirando la relación costo-beneficio de mantener ese punto de venta abierto. Y al final, generando realmente si ese punto sirve o no sirve, si ese punto debe eliminarse o si ese punto debe estructurarse. Para eso va a servir un DSS. En un nivel más alto encontramos los ACE. ¿Qué es un ACE? Es un sistema de apoyo a los ejecutivos. Entonces, por ejemplo, está el comité directivo o el comité gerencial, mirando entonces a ese sistema, a ese nivel gerencial, le llega la información que es administrada por los ACE. Este sistema de ACE está pensado en extraer información de interés que aporta valor a las metas estratégicas de la organización. Es decir, busca desarrollar información que permita evaluar las estrategias de la empresa o desarrollar nuevas estrategias en relación ya, por ejemplo, con los consolidados de un área en específico o en los resultados finales de la gestión de una empresa en un periodo de 1 a 3 años. Normalmente nosotros veíamos o veremos el funcionamiento o los resultados de un ACE en los datos, en la información que se genera en el informe de gestión de un gerente. Habitualmente, por ejemplo, las instituciones del Estado por demanda de otras por demanda de las instituciones del control o por demanda de instituciones de carácter superior, deben generar informes de gestión mínimo una vez al año. ¿De dónde obtienen esa información? Básicamente de sistemas de apoyo a ejecutivos, de ACE. Para el caso, voy a imaginarme el caso de Ecopetrol. El gerente el gerente general o la gerencia general de Ecopetrol debe generar anualmente un informe de gestión. ¿De dónde parte esa persona
o ese grupo de gerentes, de dónde, cuál es el punto de partida para brindar o para desarrollar ese informe de gestión. Básicamente es un ACE. En ese ACE, pues incluye cómo ha sido el comportamiento, por ejemplo, de las acciones, cuáles son las proyecciones de los pozos petroleros que actualmente se están explorando, cuáles son las inversiones que están generando mayores utilidades, cuáles son los resultados pronosticados para el siguiente año. Eso, entre otros datos, genera ese sistema de información. Adicionalmente a ese grupo de jerárquico de sistemas de información, pues encontramos otros de carácter específico. Por ejemplo, sistemas para la toma de decisiones en grupo. En este caso son básicamente plataformas que permiten compartir información entre diferentes componentes del equipo para de esta manera garantizar la capacidad de trabajar en equipo. Para dar un ejemplo de, por ejemplo, este GDSS, imaginémonos en la gestión de los diferentes centros penitenciarios. En este caso, cada centro penitenciario pues tiene un directivo. Ese directivo debe coordinar acciones con la dirección general, pero también con las direcciones regionales. Eh, es casi imposible que se estén trasladando, no sé, quincenalmente, semanalmente, mensualmente a un punto central. En ese caso, requieren de plataformas que les permitan comunicarse, interactuar para tomar decisiones. Hoy es mucho más visible eso, por ejemplo, a través de utilizar plataformas online o otro tipo de plataformas que alimentan eh, los espacios, que aumentan, que facilitan la interacción entre esos directivos para tomar decisiones. Otra forma de verlo, por ejemplo, está el SENA. La institución tiene 33 regionales y algo más de 100 centros de formación a nivel nacional. Eh, es evidente que los directores regionales, los subdirectores de cada centro no se pueden reunir tan regularmente como quisieran. Entonces tienen que verse, soportar las políticas, las estrategias desarrolladas durante el periodo, tienen que, para objetos de evaluación, para objetos de control, para objetos de generar nuevas estrategias, pues esos directivos se tienen que reunir periódicamente. Teniendo en cuenta que esa reunión no se puede hacer presencial por costos y por otro tipo de circunstancias, pues entonces tienen sistemas que permiten apoyar esas decisiones, que permiten la consulta sincrónica de datos y que permiten también la interacción de los mismos usuarios de esos datos para generar información que permita tomar decisiones de manera conjunta. Mm, Adicionalmente también tenemos unos sistemas expertos, sistemas que permiten clasificar eh, eh, información para concentrar conocimiento, para generar conocimiento y que normalmente es soportada por expertos en la materia. Por ejemplo, a nivel de las empresas, hoy se habla, por ejemplo, sistemas de inteligencia competitiva, sistemas para la investigación de mercados. Actualmente se me ocurre, bueno, a portas de las, eh, de las próximas elecciones, eh, las instituciones, los diferentes partidos políticos, por ejemplo, contratan eh, mm, sistemas expertos
para revisar datos en torno a cómo es el comportamiento de los electores en las diferentes regiones y de esa manera generar estrategias para diseñar su campaña. Asimismo, las empresas, también ese sistema también es, o ese sistema experto también es utilizado por las empresas en el área de comercialización para mirar cómo es el comportamiento de sus compradores o usuarios y a partir del análisis de ese comportamiento de compra, del análisis de los hábitos de compra de los clientes, pues generar la estrategia comercial de las empresas. Bien. Hasta ahí va ese panorama, esa invitación a la temática. Al respecto, pues es importante aclarar que el hecho de socializar un tema no reemplaza de ninguna medida la necesidad de consultar el material de formación y de investigar un poco más, porque este tema, como ustedes observan, es amplio. No es, en algunos momentos puede ser denso, pero además es amplio. Y como oportunidad eh, claramente identificamos, podemos asociar estos sistemas de información con las actividades propias que desarrollamos a nivel académico, a nivel del centro de formación donde nos estamos formando, a nivel de nuestras labores productivas, es decir, a nivel laboral. Entendido esto, les invito a que analicemos el contenido de la evidencia. Luego de ello, analicemos esta información sobre la evidencia y luego de ello haremos las preguntas que consideren necesarias. Bueno, en primer lugar, la evidencia que genera esta temática, recordemos que es un informe relacionado con la identificación de tecnologías de la información. Dicho informe es de carácter colaborativo. Recordamos, cuando hablamos de carácter colaborativo, quiere decir que lo desarrollamos en los equipos que están previamente establecidos. Para el desarrollo de la evidencia, consideremos la siguiente situación. Su grupo de trabajo ha sido vinculado a un proyecto en el área de logística, en la empresa donde vienen trabajando su proyecto formativo. Y la primera actividad que se les delega es identificar oportunidades de mejora en los procesos existentes a partir del uso de las tecnologías de la información o las tecnologías de la información y la comunicación. ¿Cuál es el propósito de ese proyecto? Repito, identificar oportunidades de mejora en los procesos existentes a partir del uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Quien les delega esa actividad a su jefe, el coordinador de esa actividad, indica, para el desarrollo de esa actividad, el plan de trabajo propuesto es el siguiente. Número 1, identificar las áreas de la empresa, los procesos y el flujo de información que se da entre las diferentes áreas. Ahorita vamos a hacer un resumen de un ejemplo que cómo se aplica esta sistemática, por ejemplo, al SENA. Bueno, repito, punto número 1 dentro de esa metodología que se recomienda es identificar las áreas de la empresa. ¿Dónde identificamos las áreas que componen una empresa? Básicamente en su organigrama. Donde identificamos además los procesos.
de dónde podemos identificar los procesos que componen una empresa, básicamente en el mapa de procesos y el flujo de información que se da entre las diferentes áreas. Punto 2. Determinar las necesidades de información de la empresa. Entonces, cada proceso tiene unas necesidades de información. En este caso, se nos pide identificar las necesidades de información más importantes. En este caso, podríamos ver esta presentación y aquí hay un resumen de las necesidades de información que son más cotidianas en las empresas. Continuemos entonces, adelante demasiado. Continuemos explicando en este caso ese punto, el punto 3. Determinar el tipo de tecnología software que viene siendo utilizado para apoyar las diferentes actividades en cada proceso. Como bien sabemos, entonces puede, por ejemplo, aplicarse eh, sistemas de información o tecnología, por ejemplo, para el pago de la nómina, tecnología para el apoyo al talento humano, para el reclutamiento de personal, tecnología para las comunicaciones, tecnologías para de apoyo a las decisiones gerenciales, eh, diferentes software. Entonces aquí en ese punto determinamos qué software vienen siendo utilizados en las diferentes actividades desarrolladas en cada proceso dentro de la empresa. Vuelvo y repito, ahorita damos un ejemplo breve sobre cada uno de estos puntos. Punto número 4, identificar el software o tecnologías de la información que podrían servir como apoyo a cada una de las áreas identificadas. Eh, punto número 4, bueno, estaba indicando que es identificar software que potencialmente podría ser utilizado para apoyar las áreas en las empresas. Punto número 5, realizar una descripción de ese software que ustedes, entre comillas, recomiendan. Entonces ustedes identificaron, no es que existe un software particular que sirve para la gestión. Entonces lo relacionan aquí y indicando cuáles son sus usos o sus aplicaciones potenciales. A partir de ello, elaboran un informe indicando cómo esta propuesta podría aportar al mejoramiento de los procesos empresariales y particularmente al desarrollo del plan maestro de logística de la empresa. Bueno, hasta ahí parte la evidencia. Antes de dar el ejemplo, quiero brindar la oportunidad que nos retroalimentemos en esa evidencia, invitándole también a nuestro instructor de comunicaciones, Víctor Darío Sinisterra, eh, pues para que sea moderador un instante y pues de las preguntas que puedan surgir o hayan surgido hasta el momento. Entonces les escuchamos, chicos. Recuerden solicitar su participación de manera ordenada. Profe Víctor.
Bueno, parece que el profe Víctor se ausentó. No sé si ustedes tengan hasta ahí dudas, inquietudes. Les escucho. Ah, bueno. Buenas noches. Gracias, Jessica. Bienvenida, buenas noches. Gracias, profe. Una preguntita. Lo que pasa es que en el trabajo dice que es un trabajo individual. El Entonces, pues ahí la trabajo. verdad, sí, o sea, yo ya lo abrí, estuve mirando pues las preguntas y todo, pero entonces en la nota, en la parte inferior, dice que el trabajo es individual. Entonces, pues no Ah, sé bueno, si... bueno, sí, de pronto fue una incorrección al momento de edición. La ajustaremos, pero confirmamos, teniendo en cuenta el alcance, el nivel de análisis, confirmamos que es una actividad de carácter colaborativo. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias, profe. Bien, con mucho gusto. Gracias por la aclaración, Jessica. ¿Alguien más? Chicos, bueno. Ah, bueno, Víctor, debe ser que tiene algún problema con el audio, nos comparte el link de asistencia. Entonces les invitamos, mientras voy explicando o voy socializando el ejemplo, eh, vamos diligenciando la asistencia. Bueno, en primer lugar, como ustedes ven, propósito general de la evidencia es invitarles a ustedes a hacer una reflexión sobre la importancia de las TIC. Cotidianamente nos hablan de las TIC. Quienes tenemos hijos, entonces, por ejemplo, a ellos reiteradamente nos hacen mención de una u otra TIC, que es aplicable a actividades particulares por ejemplo, a nivel académico. Nosotros también como instructores virtuales y en este caso, perdón, nuestros aprendices, pues son usuarios cotidianos de la TIC. Entonces, invitación de la evidencia. Identifiquemos las TIC en los procesos que desarrollamos y busquemos oportunidades de mejora. Es tan sencillo como eso. Bueno, nota para el desarrollo de esta evidencia, se deben tener en cuenta el material de formación denominado procesos y sistemas de información y los materiales complementarios pertenecientes a esta actividad de aprendizaje. ¿Qué pasos se deben seguir para la evidencia? Ya lo sabemos, pero los vamos a recordar. Clic en el título de la evidencia, clic en examinar mi equipo y buscar el archivo previamente guardado. Dejar un comentario al instructor y clic en enviar. Les hablaba de un ejemplo, entonces miremos ese ejemplo. Entonces, paso 1, entonces dentro de ese paso 1, pues hay como, o ese paso 1 se divide en unas actividades, en 3 actividades. La primera de ellas es identificar las áreas de la empresa. Entonces, ¿dónde identificamos el área de la empresa? Aquí quise traer como caso de estudio, pues, el SENA. Entonces, el SENA se compone de perdón, 8 grandes áreas, que son las grandes áreas, la Secretaría General, la Dirección de Formación Profesional, la Dirección de Empleo y Trabajo, la Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo, la Dirección de Promoción y Relaciones Corporativas, la Dirección Jurídica, la Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo y la Dirección Administrativa y Financiera. Dicha, dichas direcciones mm, co, co, re, responden o dependen de una dirección general. A su vez, la dirección general es apoyada por una serie de comités directivos y por el Consejo Directivo Nacional, es decir, son órganos consultivos, pero también de las diferentes direcciones, por ejemplo,
dependen las direcciones regionales y los centros de formación profesional, indicando de esta manera, por ejemplo, en la base de esa estructura, pues están básicamente los diferentes centros de formación, los 112 centros, si no me equivoco, que hacen parte de ese complejo del SENA. Bien, los diferentes procesos que desarrollados por el SENA, en este caso, son de tres tipos. Los procesos estratégicos, que es allá donde se toman las decisiones, donde se planean o donde se proyectan los planes de acción. Están los procesos de soporte, que son los que desarrollan, los que generan apoyo a los procesos estratégicos y a los procesos misionales, y están los procesos misionales, que en este caso son la razón de ser. Dentro de esos procesos misionales, por ejemplo, tenemos aquel en el cual nosotros somos parte activa, que es el proceso de formación profesional integral, que vemos ahí a la derecha. Dentro de los procesos estratégicos, pues está el gestión de las tecnologías de la información, que es donde se estaría proyectando los software, las plataformas a utilizar en cada uno de los otros procesos. Está el de direccionamiento estratégico y está el de gestión del talento humano. Como procesos de soporte está gestión documental, está gestión de evaluación y control, está la gestión jurídica, gestión de relaciones financieras, relacionamiento empresarial y gestión del cliente, gestión de infraestructura y logística, gestión contractual, gestión de comunicaciones. Y como procesos misionales está gestión de la formación profesional integral, gestión de la certificación de competencias laborales, gestión de la innovación y la competitividad, y gestión de empleo, análisis ocupacional y empleabilidad, gestión de instancias de concertación y competencias laborales, y gestión del emprendimiento y el empresarismo. Aquí ya identificamos cuáles son los procesos componen bueno, que se desarrollan a nivel institucional. A su vez, cada proceso lleva, o los procesos en sí, llevan unos beneficiarios o unos grupos de interés, y también llevan un flujo de información entre las diferentes áreas. Para el caso, el proceso de gestión de la formación profesional integral, que es donde nos encontramos inmersos, entonces tiene como beneficiarios, como usuarios de la información, a las empresas, a los ciudadanos en general y a los egresados. Dentro de esos beneficiarios tienen unas necesidades de información como clientes externos, pero pero a su vez tenemos unos clientes internos, como por ejemplo puede ser el de diseño curricular, el sistema de gestión de aspirantes, el sistema de gestión de pruebas, de bienestar de los aprendices. Todos estos son clientes internos. Cada cliente interno tiene necesidades de información. Por ejemplo, el área de bienestar de los aprendices necesita información sobre la cantidad de aprendices que están actualmente, y sobre la cantidad de aprendices que se espera ingresen en los próximos meses. El área de gestión de pruebas, pues debe determinar también qué cantidad de aprendices se proyectan para el próximo periodo, y de esta manera pues desarrollar las pruebas, o idear o proyectar las pruebas que se van a aplicar para ingresar a dicho grupo de aspirantes. El área de certificación debe también, es un cliente interno. En ese caso, el área de comunicación debe saber cuántos clientes cuántos aprendices aprobaron su etapa
lectiva y cuántos aprendices aprobaron su etapa productiva. Y a partir de ello, diseñar o proyectar las necesidades de certificación. ¿Listo? A grandes rasgos, la lectura de este esquema lo que busca es recordar que dentro de ese flujo de información debemos identificar quiénes son los beneficiarios de la información, qué información esperan obtener y cómo o cuáles son los clientes y proveedores de esa información. Más adelante, pues miramos las necesidades de información de la empresa. En este caso, pues se seleccionaron dos áreas dentro de lo que es necesidades de información de la empresa. Entonces, ¿cuáles fueron esas dos actividades dentro de esa área de formación? Entonces, planear la oferta educativa y publicar la oferta educativa. ¿Quiénes son los proveedores de esa información? El Ministerio de Educación Nacional y las Secretarías de Educación a nivel departamental o municipal. En el segundo caso, los proveedores son gestión de la formación profesional integral, que es un proveedor interno. ¿Qué entradas de información generan esos proveedores? Entonces, los programas de formación, los desarrollos curriculares, la información sobre registros calificados en el primer caso. En el segundo caso, el proceso de gestión de la formación integral genera como información los calendarios académicos, los calendarios laborales de los instructores, el cronograma de convocatorias para las diferentes fichas, quiénes son clientes de esa información. Para el caso de planear la oferta educativa, pues son los procesos internos del SENA, entre ellos están gestión de recursos financieros, gestión documental, gestión de la formación profesional integral, entre otros. ¿Cuáles son las salidas? La oferta de programas de formación, el plan de contratación de instructores, el plan de requerimiento de materiales, equipos y ambientes de formación. ¿Listo? Punto 3. ¿Qué tipo de tecnología, software, viene siendo utilizado por el SENA en cada proceso? Entonces está Sofía Plus, que es el sistema que se utiliza para gestionar como tal lo que es los procesos formativos en el SENA. Existe también Compromiso SENA, que es un software que sirve para la administración del sistema integrado de gestión de la entidad. También se cuenta con Territorium, que es la plataforma del SENA donde se gestionan las clases principalmente en la modalidad virtual. Tenemos el SGVA, que es el Sistema de Gestión Virtual de Aprendizajes, que es aquel que se utiliza pues para básicamente gestionar lo que corresponde a la etapa productiva. Tenemos una aplicación utilizada por la Agencia Pública de APE, en el cual se gestiona o se identifican oportunidades de trabajo y se articula o se relaciona el empresario con posibles aspirantes a la oferta laboral. Esos, entre otros, son los sistemas que utiliza la entidad. Bueno, ¿qué software? El punto 4 habla de identificar el software o tecnologías de la información que podrían servir como apoyo a cada una de las áreas identificadas. Aquí hicimos una serie o identificamos varias plataformas. En este caso son específicas y sirven para la gestión educativa. Tenemos Agora, Alexia. En general hay muchas plataformas que pueden apoyar ese sistema de información. Y como último punto, tratamos las posibles aplicaciones que pueden tener estas plataformas para la gestión de los centros de formación. Por ejemplo,
Agora es una suite de gestión completa e integrada que cubre las necesidades del centro de formación en términos de planificación, gestión y control académico, comercial y económico. Bien. No extendiéndonos más, estas son las fuentes de información consultadas y recomendadas pues para la realización del ejercicio. Ahora vamos a la ronda de preguntas final. No sé si ya se encuentre nuevamente con nosotros el profe Víctor. Instructor Víctor Darío. Bueno, Víctor y los aprendices pues me dan la venia, pues me entusiasmé con el tema y pues eh, no le di oportunamente el espacio de participación a mi compañero Víctor, pues pido excusas en público. Víctor, Víctor, buenas noches. Gustavo Marín está solicitando está levantando la mano pues para participar, para realizar algún tipo de preguntas. Gustavo, Profe, buenas noches. buenas noches. Profe, mire, una inquietud, ¿qué posibilidades hay de que se pueda hacer un poco más flexible con el tiempo de entrega de esta evidencia? Pues debido a que se ve bastante como extenso y pues Es una labor es... de investigación, por eso se ha dejado que sea trabajo colaborativo. Recordemos que los tiempos previamente establecidos, pues como entrega regular u oportuna, pues no se pueden modificar. Sin embargo, también recordamos que existe la posibilidad de que ustedes hagan sus aportes o desarrollen sus evidencias eh, eh, bajo la modalidad de envío extemporáneo, eh, también aclarando que nunca se va a cerrar, o dentro de la falacia no se van a cerrar las actividades para que ustedes participen, ¿ok? Ah, listo, profe, dale, gracias. Sí. Neider Jiménez, Profe, buenas noches. buenas noches. Profe, Bienvenido. quería preguntarle sobre el punto 4, el que acabo de explicar. Lo que pasa es que la verdad no me quedó muy claro. Miremos Pues, bueno, miremos inicialmente qué nos demanda el punto 4. Bueno, dice identificar el software o tipos de tecnología de la información que está siendo utilizado en cada una de las áreas. Por ejemplo, Neider trabaja con el IMPEC. sí, señor. Muy probablemente el IMPEC tiene una plataforma especializada para los pagos de nómina. Es un ejemplo. ¿Sí? Para controlar las entradas y salidas de personal puede tener otro software. Entonces indicamos cuál es ese software. No hay necesidad de entrar en detalle, simplemente mencionar el nombre para no vulnerar ¿cómo se llama? La confidencialidad de la información. Simplemente el software y para qué se utiliza. No más detalles. ¿Ok? Ah, ok, profe, muchas gracias. En este caso, este punto, vuelvo y repito, la finalidad de la evidencia es que usted identifiquen que en su empresa, que en esa organización se utiliza un software e identifiquen para qué se utiliza o cómo aporta a la información de la organización. ¿De acuerdo? De acuerdo, profe, muchas gracias. Bien. ¿Alguien más tiene dudas o inquietudes al respecto?
Siendo así, pues al parecer no hay más dudas al respecto. Progresivamente hemos ido alcanzando mejores resultados. La invitación es a que trabajemos en equipo, investiguemos. Sé que pues existen obstáculos a veces relacionados con el tiempo, pero tanto para ustedes como para nosotros el reto es verlos como tecnólogos en gestión logística. Y para ello, pues, les invitamos a dar un poquito más, a esforzarnos cada día y a manifestar esa orientación al logro para verlos prontamente como tecnólogos. ¿De acuerdo? Muchas gracias por su participación. En pocos minutos tenemos otra sesión. Entonces, pues les agradecemos la participación a este grupo. Feliz noche para todos y hasta la próxima. No sé si Víctor ahora sí ya se haya conectado el micrófono. Hola, profe Jaime, qué pena con ustedes, compañeros. Sino que ya tenemos la otra sesión y tuve que, no me funcionaba el micrófono, intenté por todos los lados, pero no me funcionó, me disculpan. Simplemente recomendarles, como les dijo el profesor Jaime, la puntualidad con la entrega de las evidencias y además la aplicación de las normas APA para la presentación de trabajos escritos, teniendo en cuenta que aún a estas alturas vemos algunas falencias en ese sentido. Sin embargo, también reconocemos que han mejorado en ese aspecto y que pues cada día van construyendo en su proceso de aprendizaje. Entonces, cualquier duda, cualquier dificultad que tengan con el desarrollo de la evidencia, ya saben los canales de comunicación por los cuales pueden acceder, el foro de dudas e inquietudes, el chat de atención diaria y el correo electrónico. Entonces, les deseamos una feliz noche y muchas gracias por su asistencia a este encuentro sincrónico. Dios los bendiga.